Gloria a Dios. Aleluya. En esta hora, aleluya, adoramos a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Santo tú eres Dios. Aleluya. Quiero compartirles, aleluya, un testimonio, aleluya. Fui soldado de guerra, aleluya, desde el vientre de mi madre. Infancia, aleluya. Niñez, adolescencia, adultez. Fui soldado de guerra, aleluya, desde el vientre de mi madre, niñez, infancia, niñez, adolescencia, adultez. Aleluya. Mi madre era una persona que creía en golpear a un hijo, aunque fuese un bebito. Además, ella no creía en demostrar amor en ningún momento. Aleluya. Ella no creía en abrazos, en besos. ¿Ok? Ella decía que besarle en la mejilla era podrirle la mejilla con saliva sucia. No aceptaba un beso de nosotros. No aceptaba un abrazo. Nunca, nunca nos decía un te quiero, un te amo, ni perdónanos, ni perdóname por una pela o perdóname por decirle hijas del diablo, perra, basura, puerca. Aleluya. Entonces yo quiero comparar ahora a un soldado que va a la guerra y un ser humano que tuvo que vivir como soldado de guerra desde su niñez. Si ustedes saben, los soldados normalmente van a la guerra. Los soldados normalmente se alistan en el ejército. Le hacen unas evaluaciones, unos entrenamientos, unos exámenes psicológicos y físicos que tienen que pasar. Eh, entonces ya entran adultos con un grado de... ¿Por qué entran adultos después de los 18 años normalmente? Porque entran con un grado de madurez que no tiene un niño ni un adolescente. Aleluya. Bueno, además ya hay un límite de edad, ¿verdad? Para trabajo, para estudios y todo eso. Em, Mi alma adora a Dios, aleluya. Ok, entonces, esto es lo que les quiero hablar. O sea que les quiero hablar lo que es un soldado que va a la guerra, ya que se alista para el ejército y va a la guerra, y lo que es un soldado que en su propio país y entre su propia familia y siendo bebito, infante, niño, adolescente, joven, adulto, tuvo que vivir un campo de guerra como soldado, tuvo que vivir como soldada y sobrevivir. Y no estoy hablando de ser soldada, el tipo de soldada que soy ahora. Ahora soy una soldada y una guerrera en el ejército del Señor. Y ahora voy, camino con la fuerza del Señor. Ahora camino con la armadura del Espíritu. Aleluya. En Cristo. Y con el Espíritu Santo dentro de mi ser. Aleluya. Dentro de mí. Alabanzas a Dios. Aleluya. Pero cuando yo niña, bebita, infante, niña, adolescente, joven, adulta, que no conocía a Dios, aleluya, que el Espíritu Santo no estaba en mí, que no tenía la armadura del Espíritu. O sea, yo no era una guerrera, una soldada del Señor, una guerrera en el ejército del Señor. Tuve que ser otro tipo de guerrera, de soldada, de soldado en, en la calle, en cada lugar que me tocó enfrentar, aleluya. Y yo le pregunto a ustedes, imagínense ustedes que los soldados, imagínense ustedes que los soldados, muchos van con muchos van con más de 18 años al ejército.
Otros van con 18 años, se alistan con 18 años, otros no sé si hasta los 24 o hasta qué edad ni siquiera se sabe. Pero van adultos, se alistan al ejército adulto. Pero ¿cómo vienen de allá? Si es que regresan vivos, porque muchos mueren claramente. Muchos vienen también en silla de ruedas, sin una pierna o qué sé yo. Pero ¿cómo también terminan toda esta gente que son veteranos de guerra? ¿Cómo es que terminan emocionalmente? Destruidos, destruidos de los nervios, del sistema nervioso, destruidos emocionalmente, llenos de trauma, no pueden dormir, son personas que quedan, como quien dice, casi locas o totalmente locas. Tienen que estar bebiendo medicamentos. Estos son los que se alistan para la guerra, que muchos son voluntariamente lo hacen, ya son adultos, ya tienen cierta madurez. Aleluya. Y por esas experiencias que pasan en la guerra, vienen destruidos, enfermos, física y emocionalmente. Yo siempre me comparo con una veterana de guerra, sin haber ido a alistarme al ejército. Pero lo más terrible es que fui un soldado de guerra en mi propio país, Puerto Rico, y desde que nací. Bueno, sé que viví un infierno desde el vientre de mi madre, por la historia que me he enterado. Mi madre misma me dijo que no quería tenerme. Ella ya tenía una hembra que es mi hermana Lucy, y ella no deseaba tener más hembra. Y mi padre, que era eh, marino mercante, marino mercante y un mujeriego, eh, con todo respeto pero tampoco quería tener otra hembra. Y resulta ser que yo sé que mi infierno empezó desde ahí, el rechazo y todo eso, porque pues mi madre bebió de todo para abortarme. Y encima que bebió de todo para abortarme, me ofreció a regalar a 3 mujeres en el barrio. Una mujer que tenía 5 hijos, le dijo, donde comen 5, comen 6, dámela. Pero después no me dio para ella, para doña Virginia, que la pude conocer ya yo de adulta. Otra no podía tener hijos y compró canastillo y todo, y ella no me dio para ella después. Y otra señora que nunca la conocí, no sé quién fue. O sea, me ofreció a regalar a 3 personas en el barrio. Pero este sería el comienzo del infierno de mi vida, de el campo de batalla, de que yo iba a tener que ser un soldado de guerra desde bebé. Porque, primeramente, como le digo, mi madre no creía que había que darle amor a un bebé, que había que cargarlo, mimarlo. Ella creía que había que dejarlo llorar en la cuna. Ella creía que, aleluya, que había que darle cantazos y pelas por cualquier cosa, aunque el niño tuviera 2 años o fuera un bebé. Porque yo lo digo porque lo comprobé. Cuando mi nene tenía 2 años, yo se lo dejé a mi madre para yo ir a trabajar a una farmacéutica Lili del Caribe en Puerto Rico, en Guayama, Puerto Rico, donde yo trabajaba para ese tiempo. Y yo le dije a mi madre que lo cuidara, que le iba a pagar un sueldo y que lo cuidara en mi propia casa. Y mi madre, y sí, ok, aceptó. Pero el nene tenía 2 años y ella le molestaba todo lo que él hacía, como que él quería que ella viera películas con ella y ella no quería, y entonces pues ella lo que quería era leer la Biblia. Pero imagínese usted,
leía la Biblia, pero yo no entiendo cómo el diablo ciega tanto el entendimiento. Ella no entendía nada del amor, del perdón, de, de todo lo que puede hacer un ser humano destructivo. No entendía nada. La cuestión es que pude ver que cuando yo llegaba de trabajar, ella me daba queja del nene de 2 añitos y me decía que había que darle. Y yo le hacía así por encima como por la mente de ella, pues yo decía, bueno, ella ya tiene la mente así, pues déjame seguirle su... Y yo le hacía así en la nalguita al nene, por encima del pantaloncito y del pamper. Y ella decía, eso no le va a doler, eso tú tienes que quitarle toda la ropa a nalga pelada para que le duela. O sea, de 2 añitos. Yo no creo en el golpe, yo nunca he creído en el golpe y voy a dar voy a hablar sobre eso más luego, sobre, o sea, sobre el tema, si te criaron con violencia, te criaste bajo la violencia, ¿verdad? O algo así, no críes de la misma manera, o sea, es algo que no tiene sentido, es algo que es diabólico. Yo nunca he creído en el golpe, no creo en la violencia hacia un niño inocente. Yo fui bien violenta en el pasado, pero yo nunca he creído en abusar de un niño ni en criar a un niño bajo el golpe. Eh, bueno, pues quiere decir que mi madre pensaba de esa manera, que no importa lo pequeño que fuera un niño, y eso era cuando ya yo era adulta, que ya yo tenía mi niño, que ella en vez de, si no fue madre, podía haber sido abuela, pero ella no pudo ser abuela. Mire cómo hablaba, imagínese usted. Imagínese cómo fue entonces cuando nosotros éramos bebés, mis hermanos y yo. Aparte de eso, viví, como le digo, no voy a poder dar mi testimonio completo claramente, pero voy a explicarle como cada parte resumido. Les puedo decir que, les puedo decir que desde los 4 años sí tengo memoria, y tengo memorias y desde que tengo uso de razón, que fueron los 4 años de edad. Y desde esa edad empezó mi infierno y mi calvario. Así es que fui como un soldadito de guerra. Hoy me siento que soy una veterana de guerra por todo ese pasado desde el vientre de mi madre. Ahora soy soldada en el ejército del Señor, como le dije, soldado. Gloria a Dios. Y les puedo explicar que a los 4 años comencé, mi alma adora a Dios, aleluya. A los 4 años, santo tú eres Dios, aleluya. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Santo tú eres Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Santo tú eres Dios. Pues a los 4 años comenzó, como le digo, bien, bien consciente en mi calvario, porque desde antes de los 4 años no recuerdo, no recuerdo, pero después de los 4 años tengo la memoria y los recuerdos todos. Eh, y desde ahí comenzaron todas esas maltratos físicos, emocionales, todo ese desprecio de nuestra madre.
cuando nos decía tantas palabras terribles, cuando no podíamos darle un beso, no podíamos abrazarla, ella tampoco lo hacía con nosotros. Por todo era una pela, por todo era una pela de puños y patadas, puños y patadas. Ella decía, yo les doy por donde las coja, las voy a reventar por la espalda, decía, les voy a sacar el corazón, las voy a picar en cantos, decía. Siempre repetía eso, y eso es un daño emocional terrible, es un daño del sistema nervioso, se daña. Desde que yo tenía 4 años, mi hermana era mayor, un poco mayor que yo, unos cuantos años mayor que yo, pero estar diciéndonos a cada rato que nos iba a picar en canto, en pedacitos, que nos iba a sacar el corazón. Le voy a sacar el corazón y me lo voy a comer. Los voy a picar en canto. Les voy a, las voy a matar a golpe. Teníamos que estar todos siempre calladas en la casa, al oscuro, no se abrían las ventanas, no se abrían las puertas ningún día, ni un día de la semana. No podíamos salir al balcón, no salíamos para ningún lado. Si nos venían a visitar nuestros tíos o alguien, mi mamá decía, callados, que no sepan que están aquí, que estamos aquí. Y hasta que se iba mi tío o alguien que venía de visita, no, mi mamá no aceptaba ninguna visita. Todo era, todos los días eran pelas, todos los días eran el mismo rechazo, el mismo abandono. Teníamos que estar en un rinconcito aparte, donde no hiciéramos ruido, donde no la molestáramos, porque cualquier cosa que la molestáramos, cualquier cosita, era para una pela. Teníamos que dormir debajo de las camas, donde mi mamá no nos pudiera alcanzar. Em, teníamos que nos dejaba sin comer, solamente nos daba, si ella decía que nos portábamos mal, no nos daba comida. No nos daba comida, este, nos dejaba así, a veces todo el día o hasta el otro día, sin comer nada. No podíamos abrir la nevera, no podíamos coger nada, ni siquiera agua. eh, Nunca. Nunca se podía abrir la nevera. Nunca podíamos coger nada de comer de la alacena ni nada. De hecho, ya le ponía un candado y una llave, una cadena y un candado al lugar de la comida y a la nevera. Eh, y como le digo, todo eran pelas terribles. De hecho, a mí me amarraba con una soga debajo de la pata de la mesa, con una soga. Y después le decía a un hermanito que yo tenía, porque ya tuvo otro hijo más, le decía, búscame una tabla allá en el garaje. Y después venía ahí amarrada con la soga debajo de esa mesa del comedor. Ahí me partía esa tabla encima. Yo lo que tenía era, mire, como 5 años. Y luego que me partí esa tabla encima, me dejaba ahí amarrada debajo de la pata de la mesa. Después iba y cocinaba, prendía el televisor y se sentaba a mecerse en el sillón y a comerse una platona grande de comida. Y yo debajo de la mesa, golpeada, amarrada, triste, sola, desconsolada y sin comer, y ella comiendo delante de mí. Y la amo y la perdono y está viva. Y la amo mucho. De hecho, para que se animen a escuchar bien el testimonio, parte de mi testimonio es que pude dejarle la cama de mi casa, yo estando adulta. Pude llevarla a sus tratamientos de enfermedad que tuvo. Y, y Dios hizo hasta milagro en su corazón. Aleluya. Y pues sí, perdoné a mi madre, la amo, pero el testimonio es el testimonio. Y este
testimonio, yo le tengo como tema a esta parte de mi testimonio, que fui un soldado, o sea, ¿qué tal un soldado que es soldado de guerra desde el vientre, desde la niñez, en su propio país, versus un soldado que se alista para el ejército? Aleluya. Entonces, otra cosa, no podíamos prender el televisor. Solamente ella lo prendía 1 hora al día o 2 horas y ella misma lo apagaba. Hay quizás muchos detalles que de hecho no me van a venir a la mente ahora y no los voy a poder hablar ahora, pero voy a tratar ¿verdad? De como dije, decir en resumidas porque, pero fui un soldado desde los 4 años que tengo uso de razón y tengo memoria. Desde los 4 años fui un soldado en Puerto Rico, en Guayama, en mi país y en todos los pueblos de Puerto Rico, porque después me tocó vivir en todos los pueblos de Puerto Rico y en muchas casas diferentes. Pero como le digo, eh, así pasamos los días en casa de mi madre, cada día enfermándonos más de los nervios. Era terrible, era espantoso. Nunca había una muestra de cariño. Todo eran golpes, rechazo. Todo era pelas terribles. De hecho, mi madre, a mi hermanito, yo tengo un hermano que, bueno, eh, que era menor que yo. Y ella acostumbraba a treparlo en una silla en el lavamano para ella lavarle la boca. Y si él se tragaba un poquito de pasta, ella le rompía la boca. Entonces lo trepaba en esa silla frente al lavamano sin ropa, desnudo, para poderle dar duro. Le daba pelas desnudo y era bien flaquito, ese hermanito mío. Y lo que tenían eran 3 años de edad. Y ella lo trepaba frente a ese lavamano y estaba 1 hora lavándole la boca. Y si se tragaba la pasta, vuelvo y repito, le rompía la boca. Y si no abría la boca bien para lavársela, para lavarle la lengua y eso, ella le daba una pela bien duro y lo dejaba sin comer. Una vez lo dejó sin comer 3 días y ya tenía el estómago para atrás, bien pegado para atrás. Entonces ella después cogió la cámara que ella tenía, una cámara Kodak, de esas cámaras instantáneas que sacaban la foto instantánea y cogió la cámara y le dio una botella con una botella de esa Gerber, yo recuerdo transparente, eh, vacía. Después que lo tuvo como 3 días sin comer, porque no se dejó lavar la boca por ella como ella lo hacía, como ella quería, pues lo retrató con el estómago pegado para atrás, con una botella vacía en la boca. Yo recuerdo eso, bien terrible. A mí me daba una ira y un enojo que yo no tengo, yo no, y eso yo era una niñita, pero yo no veía, yo desde ese momento yo no veía el momento en que no estuviera cerca de ella. Yo quería estar lejos de ella y me iba llenando de ira y de enojo. Cuando yo cumplí 6 años, mi madre no encontraba porque ya todo lo que ella hacía era ella se enojaba por cositas muy pequeñas, insignificantes. Por ejemplo, había un tape de un masking, de pegar regalo, paquetes de regalo. Y ella no encontraba ese tape y dijo, si no consigo este tape en 5 minutos o de aquí a tal hora, les voy a dar hasta que me canse, las voy a embaratar, las voy a asesinar.
Y como ella usaba esas palabras, pues mi hermana me llevaba 4 años a mí, yo tenía 6 años, mi hermana tenía 10. Tuvimos que escondernos porque nunca apareció el tape. Tuvimos que escondernos, yo tuve que meterme debajo de una cama. Estuvimos hasta la noche sin comer. Después que ella se acostó, mi hermana me dijo que se iba para casa de mi abuelita, que era en un barrio en Guayama, que allí también estaban mis tíos. Y yo le dije que yo me iba también con ellos, con ella. Entonces ella me llevó, fuimos por la orillita hasta llegar a un terminal que no era bajo techo. Para ese tiempo en Guayama, Puerto Rico, el terminal, las guaguas de públicas se paraban en la orilla de la acera. Y ahí estaba un padrastro que nosotros teníamos, que era un hombre que estaba con mi mamá. Un hombre muy buena persona. Y él guiaba, tenía su guagua pública que guiaba Guayama, Aguirre, Coquí, Salinas. Y nos llevó a a casa de mi abuelita. Y allí a mi hermana la recibieron, pero a mí no. A mi hermana, rápido mi abuelita le dijo, yo lo que tengo es un cuarto aquí, pero te puedes dormir conmigo. Le dijo mi abuela, la mamá de mi mamá. Mi tío, hermano de mi mamá, que vivía al lado, también le dijo que podía quedarse allá, pero a mí nadie me recibió que yo me podía quedar ahí, en ningún lado, ni nada. Yo sentí totalmente un rechazo bien terrible, un rechazo bien espantoso. Pasaron los días y yo me pasaba descalza con 6 años por todo el barrio, comiendo en las casas. Dime, bebito lindo. Hola, mi amor, yo también te amo. Papi, como ya estás llegando, estoy aquí en la computadora. Eh, pues te amo mucho, te espero, ¿ok? Dios te bendiga, amorcito. Sí, va corriendo, ¿verdad? Te amo con todo mi corazón, mi príncipe. Dios te bendiga, te espero aquí. Ok, amor, bye. Pero sabemos que, aleluya, como le voy diciendo, pues sabemos eh, que el diablo había un plan de destrucción de Satanás para mi vida desde el vientre de mi madre. De hecho, estoy hablando con, ¿verdad? Las situaciones que yo pasé ya con uso de razón, con, con memoria, ¿verdad? Que están en mi memoria. Pero quisiera añadirles que mi madre, cuando quedó embarazada de mí, creía que estaba empachada, como decían para ese tiempo, que le caía mal un alimento o algo, y ella fue a santiguarse con una bruja, y la bruja le untó un aceite en la barriga y le dijo, tú no estás empachada y no te cayó ninguna comida mal, tú lo que estás es embarazada y eso es una nena. Y ella le dijo, yo más nenas no quiero, porque ya yo tengo una. Yo lo que quería era un varón. Entonces, la espiritista le preparó un brebaje ahí que le dicen, de hecho, de matas, de plantas y cosas. Y ella se lo tomó para abortarme, pero no me pudo abortar, porque ahí yo me quedé, mira dónde estoy, gracias a Dios. Y de ahí en adelante ya tomó diferentes cosas para abortarme, pero no pudo. Y pues así. Pero que yo estoy hablándole soldado de guerra, pero sin tener a Cristo, aunque Dios estaba en mi caminar, sin yo saberlo, estaba preservándome, cuidándome, pero yo no lo sabía. Quiere decir que yo me sentía que andaba sola, en la destrucción más grande, más terrible. Aleluya. Y santo tú eres Dios. Y estaba yo allí en el barrio en casa de mi abuelita y mis tíos, todo alrededor en todos esos barrios de Guayama.
En todos esos barrios, cerquita, que se llega caminando, no sé si conocen, alguien conoce cómo son cómo son los barrios la gente llega de un barrio al otro caminando, aunque en carro también, pero caminando. Y yo caminando, yo también caminando, pero a pie por todos esos barrios desde por la mañana, por allí descalza, sucita, sin bañar, y, y toda mi familia alrededor, mis abuelos, mis tíos. Yo tengo 9 tíos por parte de madre, aunque ya algunos han muerto, pero para ese tiempo no habían muerto. Tenía también yo a mi padre también, que estaba vivo y joven, y por allí, mira, lo más feliz con sus negocios, con sus casas y con todo, y viajando. No sé si era marino mercante para ese tiempo todavía. Tenía yo mucha gente por allí, por esos barrios. Los barrios son casas pegaditos, como sabe mucha gente. Y nadie hacía nada por mí. Nadie me adoptaba, nadie me daba cariño, nadie me ayudaba, nadie me ponía zapatos, nadie, mi familia, como si yo no fuera nadie, mis tíos, mis abuelos, todos me ignoraban y yo por allí por el barrio con 6 años. Yo veía que la atención era para mi hermana y ya desde ese tiempo yo sabía, yo decía, a mí no me quieren y yo pues decía, ¿para qué voy a estar aquí? Y me iba para la calle, por allí, de casa en casa, comía en las casas por allí, en alguna casa, pero... Y toda esa gente me conocían porque allí fue donde nació mi mamá y se crió mi mamá y toda mi familia. Quiere decir que todos los vecinos y todo el que vivía allí sabía quién yo era y se criaron con mi mamá y con mi familia. Pasaron meses y mi madre apareció. Después de meses, quizás porque sabía que iba a empezar la escuela y quizá iba a tener problemas o no iba a recibir algún dinero del gobierno o no sé qué. Y ahí mi madre apareció y cuando me vio descalza y en la calle, me empezó a dar una tunda, como le dicen en Puerto Rico, una pela de muerte con un zapato, con los puños y después con un martillo pequeño, pero era un martillo, me dio en la cabeza con lo que se saca el clavo y me abrió la cabeza. Cuando empezaron a salir los chorros de sangre, ella empezó, se asustó y ahí llamó a mi padrastro, al hombre con el que ella estaba, que no vivía con ella, solamente la visitaba. Y ahí mi padrastro me metió al baño que tenían, que era en el patio, para ese en ese lugar el baño era en el patio todavía. em, y ahí bajó el chorro, pero la sangre seguía saliendo. Tuvieron que llevarme al hospital. Me tuvieron que pelar toda la cabeza en esa área para cogerme puntos. Y luego de eso fue que yo empecé en los hogares de servicios sociales. El primer hogar fue en el mismo Guayama, donde yo tuve que llegar a esa casa con gente nueva, gente que yo no conocía. Me refiero a gente nueva, le decimos en Puerto Rico, gente que yo no conocía, gente con diferentes costumbres, diferentes reglas, donde yo tenía que limpiar, fregar desde esa edad, desde los 7 años, para poder vivir ahí, aunque Servicios Sociales le daba dinero por tenerme ahí, el gobierno. Pero esa señora tenía su esposo, tenía sus hijos propios, 4 o 5 hijos propios, tenía esa señora, pero también cogía niños de servicios sociales. Habían como 4 de servicios sociales, más los 5 de ella propios. Desde ahí tuve que aprender a pelear físicamente, porque pues habían otras niñas de 12 años y más grandecitas que querían faltarme respeto, abusar, y fueron experiencias terribles. ¿Ves? Cómo yo fui un soldado de guerra desde niña en mi propio país, Puerto Rico, y sin ningún sueldo pagado. Ay, aleluya. Santo es Dios, Jesús.